negocio. Hoy queremos ayudarte a mejorar esas o a detectar esas fugas invisibles de rentabilidad que están drenando tu negocio y lo mejor, vamos a traer soluciones prácticas y accionables. No solas nosotras, sino con ayuda de nuestro invitado. Porque en esta nueva temporada traemos invitados e invitadas que pueden ayudarte a mejorar tu negocio desde la parte interna, externa y desde otras áreas del branding. ¿Que trabajamos de la mano? También. Pero bueno, son áreas de negocio que pueden tener problemillas y que queremos ayudarte a mejorar. Entonces, no solo nosotras, sino con nuestros invitados e invitadas. Hoy vamos a hablar de esas fugas de rentabilidad que llegan hasta un 20% de rentabilidad anual de pérdidas en, por ejemplo, la falta de optimización de procesos internos, porque se ralentizan, hay procesos poco eficientes y se puede llegar a perder hasta un 20% de rentabilidad anual en este tipo de problemas. Y esto además ocurre en el 70% de las empresas. Ojo, que los datos asustan un poquito. Bueno, estás escuchando Fuera del Estudio, un podcast de Mónica Lemos y Nerea Gómez de Agarimo, estudio y consultoría de branding ético y estratégico. Nos dedicamos a definir, activar y gestionar marcas desde la ética, la ciencia y la estrategia para hacer negocios más rentables y sostenibles en el tiempo. Porque el branding es sentido común, tan simple que es complejo, como nosotras. Entonces, vamos a presentar hoy a nuestro primer invitado de esta nueva temporada, que es Enrique Romero. Entonces, Enrique Romero es uno de nuestros clientes, así que mejor que él no podíamos traer a nadie porque lo conocemos de primera mano y cómo trabaja, sus valores y desde dónde. Así que él es experto consultor en Microsoft con más de 10 años dedicándose a diseñar, desarrollar y optimizar soluciones tecnológicas que hacen los negocios más eficientes y la vida más fácil. Transforma procesos empresariales mediante tecnología como la Power Platform de Microsoft, disculpen mi inglés, creando sistemas que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada negocio. Y además lo hace con mucha cercanía, la verdad, porque ese es su diferencial, entre otras cosas, como esa gran dedicación y la microoptimización, cuidando hasta el pequeño detalle para marcar la diferencia. Ahí vamos. Oye, ha estado muy bien el inglés, ¿eh? Tengo que decirlo, muy bien pronunciado. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Magnífica presentación. El inglés está bastante bien, o sea, On quiere point. decir, no te preocupes por el inglés, porque al final da igual, yo lo puedo pronunciar y hablo con gente en inglés pues cada semana, puedo decir, no puedo decir a diario, porque los fines de semana suelo desconectar, y aún así nunca está bien pronunciado, o sea, que bien, Mónica. Yo es que Eh, tengo una pelea, pero ya es que, bueno, es tener digo, acento, hombre, es tener acento. pues la verdad que no lo sé, pero a veces se me atraganta y no puedo y le digo, Nerea, dilo tú y ya está. Bueno, Enrique, sabemos que tu trabajo es un poco complicado a veces de definir, sobre todo pues por personas que no somos del sector. Nosotros lo hemos hecho lo mejor que pudimos, pero bueno, aún así, nos encantaría que nos dijeras tú con tus palabras de qué manera ayudas a las empresas mediante la microoptimización, la tecnología, etcétera. A ver, es difícil definir sobre todo porque a mí me preguntan, ¿qué haces? ¿Y tú qué haces en tu día a día? ¿Para qué negocios estás enfocado? ¿Para qué sectores? Y yo te puedo decir que casi puedo estar enfocado a casi cualquier sector, menos al que a mí me aburra o no quiera estar, o lo que corresponda, ¿no? Pero se puede hacer casi cualquier cosa, porque hace tiempo, hace 10 años, cuando yo empecé siempre he estado en Microsoft todo el tiempo, o Microsoft, como lo queréis llamar. Y básicamente empezó como una herramienta de CRM, ¿vale? Que es una herramienta de gestión de interacción con el cliente, es decir, para medir pues, cómo me estoy relacionando yo con el cliente, gestionar oportunidades, ofertas, mi agenda, ¿no? Y demás. Y ahora lo que hizo Microsoft y están haciendo muchas empresas de la competencia es que lo han convertido en una plataforma. ¿Vale? El CRM sigue estando ahí como una parte a la que yo estoy especializado también, por supuesto, pero ahora con esa plataforma lo que han dicho, han cogido todo esto y han dicho, vamos a hacer aplicaciones que puedan hacer cualquier cosa,
flujos que sean procesos que puedan hacer cualquier cosa y vamos a convertirlo en esa plataforma, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi trabajo como tal? Pues a mí me vienen las empresas y nos dicen, utilizamos el Excel, utilizamos el papel. Y esto ha estado pasando y sigue pasando hoy en día, o sea, increíblemente. El Excel está muy bien, no lo voy a criticar, hay muchos que son haters, a mí me gusta bastante, me parece una buena forma de empezar. Pero es verdad que cuando entras en un entorno colaborativo, donde ya pues están interactuando un equipo de 15, 20 personas, no tampoco muchísimas, no estoy hablando de un equipo de 50, el Excel ya se vuelve caótico. Que si tengo un Excel aquí en esta carpeta que no sé dónde está, o con los papeles incluso es peor, porque no sé dónde he dejado este papel, voy al fichero, lo busco, tal. Entonces ahí está mi trabajo de decir, bueno, pues vamos a construir una aplicación que unifique todo esto, que además sepa quién ha tocado qué, cuando hay un conflicto se pueda revertir, ¿no? Se pueda volver al dato original, se pueda automatizar ciertas partes y al final lo que te hace es ir más rápido, ¿no? Y Yo más creo que he seguro. respondido y más Y más, seguro. y más seguro. Exactamente. A ver, también ese es el tema, que cuando son tantas cosas o hay tantas posibilidades, en la mente de las personas es difícil a veces imaginarte qué es precisamente lo que se puede conseguir o que incluso identificar esas necesidades, porque yo me imagino que a veces ni siquiera se identifica esa necesidad de estamos perdiendo X documentos y eso hace que perdamos el tiempo de determinada manera. ¿No? No, me imagino que te Sí. encontrarás también con ese problema. Exactamente, ahí está mi trabajo de identificar esas ineficacias, ¿no? De decir, vale, pues yo me he encontrado, por ejemplo, en bancos, ¿eh? O sea, en bancos cuando he estado trabajando no como autónomo, sino antes, en bancos que las transferencias que hacían de una tipología determinada, pues que era una persona que todas las mañanas a las 9 de la mañana copiaba de una pantalla, bueno, copiaba de la web, de los datos extraídos por la web y lo metía en el core bancario, manualmente, ¿vale? O sea... se ha llegado a ver hasta eso en grandes empresas. Ya en la pequeña, pues ni te cuento, ¿no? Eso, por supuesto, es una ineficacia y ahí lo que podríamos hacer es un proceso que, bueno, hay procesos que se llaman RPA, que lo que hacen es mover el ratón solo, ¿no? Y en ese caso lo que hace es copiar de un sitio a otro y, bueno, pues obviamente de una manera mucho más óptima, ¿no? No, no tiene que estar ahí una persona todos los días que se puede confundir, o sea... Va un poco en esta línea. Y con lo que habéis dicho de seguridad, pues sí, efectivamente. Con el Excel al final es difícil saber quién ha accedido, quién no ha accedido al Excel, quién ha accedido a cierto documento que está en el fichero. Sin embargo, con estos sistemas puedes tener control de acceso, puedes restringir quién no accede a todos los niveles prácticamente. A ver, justo ahora que he sacado un ejemplo, pues está interesante porque te queríamos preguntar por alguno, porque al final, cuando hablamos de tecnología, hablamos de, bueno, sí, la tecnología está muy guay, la digitalización es increíble, ayuda a que flipas a las empresas, pero no queda muchas veces claro hasta qué punto tiene un impacto medible, ¿no? En cuanto a la eficiencia o a la rentabilidad por rentabilizar esos procesos o hacerlos más rápidos, más seguros, como estamos diciendo. Entonces, estaría genial que esto ayuda mucho a aterrizar las cosas, que nos compartieras algún ejemplo, aunque no des nombres o lo que sea, sino de manera Sí. pues anónima, en el que hables de casos reales en los que pues, has trabajado y has conseguido hacer un impacto, generar un impacto significativo en los procesos, ¿no? Tras esas automatizaciones. Sí, mira, tengo tres casos exactamente que tenía pensados ya para contaros. Uno es una escuela de música que llevo yo, a ver, yo soy músico también, lo pongo, bueno, lo tenemos puesto la parte sobre mí de mi página web, ¿no? Y es algo de lo que estoy súper orgulloso. Y bueno, pues yo vi en esta escuela de música en concreto que, bueno, pues trabajaban mucho con el papel. Tienen el típico armario, este fichero enorme que tiene ahí 40.000 carpetas de estas así, de estas de cartón, ¿sabéis lo que os digo, no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí somos como 110, 115 músicos así en total, somos muchos músicos y todos los días hay que pasar lista, porque esta gente, bueno, es una banda, no es municipal, pero bueno, la lleva el ayuntamiento, ¿no? Lo subvenciona el ayuntamiento, entonces hay que ver quién viene y quién no, porque al final del año se cobra, ¿vale? O sea, se cobra una cantidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes, por ejemplo, lo que hacían era imprimir un papel, iban pasando lista, iban contando al final del ensayo quién había venido, quién había que no, y luego ni os cuento ya cuando había que imprimir los cheques y demás, que tenían que meterlo todo en un Excel ahí que estaba hecho con un comando que eso tenía que venir un informático a hacerlo y demás. Entonces yo llegué ahí, esta escuela, bueno, se renovó hace unos 4 o 5 años, renovaron la junta directiva
y les planteé usar una Power App, que en este caso las aplicaciones de Microsoft, ¿no? Y les dije, bueno, podemos hacer una Power App. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienen una aplicación, pasan lista desde ahí, ¿no? Las estadísticas no tienes que invertir nada de tiempo porque ya las saca directamente el ordenador, que para eso está, para pensar. Y yo siempre digo que el ordenador es idiota en el sentido de le tienes que decir lo que tiene que hacer, pero una vez que lo sabe hacer, lo hace muy bien, ¿no? Y luego la emisión de los cheques, por supuesto, pues lo que haces es extraer esos datos de ahí, los pones en un Word con una plantilla que te da el banco además y sacan los cheques. Total, en este proceso en concreto lo tengo medido que es una eficiencia de aproximadamente un 60%. Es decir, del tiempo que invertían antes, anual, ¿vale? Al tiempo que invierten ahora es un 60% más eficiente. Por lo Una tanto, brutalidad, ¿eh? sí, 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 este es uno de los más brutales que tengo por ahí. Es que a veces De nada. no sé tú, ya nos lo contarás, pero a veces las empresas más pequeñas sienten que tienen menos necesidad porque son más pequeñitas y tal, pero es Mm, donde el margen de rentabilidad también se nota Vale. mucho más, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y esto también pasa en empresas grandes. Por ejemplo, estuve trabajando hace un año en una universidad en Estados Unidos, la universidad, no lo voy a pronunciar bien, Johns Hopkins, ¿vale? Y esta universidad lo que tiene un plan de empleo, ¿no? Para los alumnos. Entonces, ¿qué hacían? Pues antes era un poco, pues aquí a verlas venir, ¿no? Que cada alumno se iba a las empresas. O sea, había unas empresas que estaban afiliadas con la universidad. Seguirán, bueno, unas empresas que están afiliadas con la universidad. Y, y entonces, en este caso, lo que hacían es que cada alumno se iba recorriendo las empresas, iba viendo los intereses, ¿vale? ¿Qué se detectó ahí? Pues que obviamente casi todos los alumnos tenían que ir a preguntar a cada una de las empresas. Eso era un tiempo del alumno que iban tirando, ¿no? Preguntando una a una. Sí, el que lo Cuando a lo hiciera, claro, mejor también, porque seguro que habría mucho alumno que abandonaba por el proceso, por el camino, Claro, no, y que a lo por ese mejor llegas a la proceso. empresa y dices, esto no es lo que me esperaba, y ya has perdido a lo mejor, pues si cuesta 50 minutos ir a la empresa, pues ya los has perdido. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos una encuesta a todas las empresas respondieron con ciertos datos, y a los alumnos se lo compartimos con una aplicación en educación, como obviamente en muchos aspectos, ¿no? Pues lo que hace Microsoft es que te da, pues, esas cuentas de correo y todo esto, ¿no? Pues te las pone a un precio más asequible, ¿no? Para fomentar esa educación, ¿no? Entonces, ellos pudimos compartirles una aplicación que donde veían, pues, un reporte entero de todo lo que habían respondido esas universidades y podían contactar a través de la aplicación por ellas, ¿vale? A través de un buzón de correo. Entonces, esto es otro caso y luego ya, si queréis, os cuento otro o no sé si queréis pasar al siguiente punto. No, no, está bien, sí. El tercero, sí, yo El hasta tengo tercero, curiosidad, venga. estoy enganchada. Mira, este ya fue más como... fue antes de que yo me hiciera autónomo. Estuve trabajando en una empresa de recogida de basuras de Madrid y de Barcelona. Fue hace, pues justo para la pandemia. O sea, yo no me quedé sin trabajo para la pandemia porque había muchas desgracias, pero recoger la basura era algo que no se paró, ¿no? O sea, eso había que hacerlo sí o sí, era un trabajo esencial. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta gente trabajaba en papel. O sea, estaban así, todavía en 2019. Es una empresa ya multinacional, grande y, o sea, no estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no? Está llevando licitaciones y concursos con el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían un parte que al final del día lo firmaba como la persona, ¿no? Y tenían que pasar como lista todos los días y además tenían que tener una cierta planificación de recursos. Obviamente, si estaban recogiendo la basura con una tipología de camión, no podía estar otra persona usándolo al mismo tiempo. Entonces, esa planificación antes era como hacemos llamadas, este camión es para mí hoy que me hace falta para tal servicio, luego este para ti, bueno, era un poco, pues que no había un control desde central, ¿no? ¿Qué hicimos? En este caso, poner una aplicación de servicio de campo que a priori, pues el servicio de campo, como se entiende esa aplicación, es pues la típica reparación que tú tienes en tu casa, de por ejemplo, pues se te estropea una tubería o lo que sea y una empresa de mantenimiento te lo manda a tu casa. En este caso, lo que es la casa como tal que tenían que ir esta gente que recogía la basura eran los contenedores, ¿vale? Y las rutas que tenían que seguir, más bien. Entonces, a través de esta aplicación, ellos mapeaban y podían ver dónde iba cada recurso, a quién estaba asignado y demás. Y esto fue un trabajo que al final lo hicimos, yo creo que en 2 años ya teníamos
un producto mínimo viable que se puede decir que era una aplicación no completa como aplicación final, pero sí, sí, ya lo tenemos ahí implementado y sigue funcionando hoy en día. Como una especie de aplicación de seguimiento de todos, ¿no? Porque además, a medida que va creciendo, o sea, lo mejor es aplicarlo cuando estamos pequeñitos para después, cuando vaya creciendo, ir adaptando, pero esto no suele pasar así, ¿no? No, no, Pero y suele además ser lo más recomendable, ¿no? sí, sí, normalmente sí. Lo que pasa es que no todo el mundo, fijaos para la pandemia. Para la pandemia yo me hice aplicaciones de solicitudes de vacaciones y de solicitudes de material por un tubo, ¿no? Porque cuando estaban en presencial todo el mundo, allí era muy fácil de que el recursos humanos fuera y dijera, pues para ti este recurso tal. Una empresa mediana, ¿no? Estamos hablando. La empresa grande ya está medido, pero en la pandemia pues nos pilló, ¿no? El toro en ese Claro, con el sentido. teletrabajo, ¿no? Que al final teníamos, bueno, tuvo muchos equipos, tuvo muchas empresas, tuvieron que trabajar desde casa y ahí no hay una comunicación eficiente con aplicaciones de en qué proyecto está cada uno, en qué punto está cada cosa. No, Sí, totalmente. correcto. Y que decías en el primero que había como un 60% de optimización. ¿Tendrás algún dato de los últimos casos también, de cómo impactó eso al final en el tiempo, incluso en evitar fallos? Estos dos últimos no los tengo medidos, porque empecé a hacerlo en base a que empecé a trabajar con vosotras, antes no lo hacía, ¿no? Entonces sí que medí este de la escuela de música, el de la universidad lo podría medir, pero sería una estimación, no voy a estar cómodo tampoco porque no Nada, está nada. 100% real, ¿no? Entonces, por eso no lo tengo medido. Y el caso este de la empresa de recogida de basuras fue antes de que yo empezara con todo Sí, esto, sí. entonces es por eso que no lo tengo tan medido, pero Vale, voy a nada, empezar a nada. medirlo ahora y a compartirlo. Sin Y problema, como veo. atentas estaremos. Que me encantan estas cosas porque, en cierto modo, parece una locura que una empresa tan grande, con tantos procesos, tantas personas involucradas, sigan haciendo las cosas con papel y con Excel, pero al mismo tiempo me parece lo más natural del mundo, porque es que a mí, como persona que no sabe cómo hacerlo de otra manera, no se me ocurre lo que me estás planteando. Yo puedo determinar o identificar un proceso que es engorroso, pero no sé qué hacer con él, más allá de, bueno, pues tratar de fijarme. Es lo único que se me ocurriría, vamos. Sí, pero al final, fíjate, algo tan tonto como unos cursos que estoy dando yo ahora, pasan una encuesta de satisfacción y viene una persona en papel a pasarlo. ¿Qué te cuesta hacer un Google Forms y extraer y sacar los datos ahí? O sea, Google Forms yo creo que sí que lo sabe hacer la mayoría de los humanos, ¿no? Sí, a ver, sí, Es, hasta es ahí yo que yo llego creo también. que las personas que estamos metidas en este mundo digital más tal, lo normalizamos muchísimo más y como que lo Sí. vemos más tal. Tenemos otra tipología de errores que podemos cometer a nivel tecnológico como que no tienen tanto, no son tan pecadores para mi forma de verlo, en plan, porque andar hoy en día con una encuesta en papel, con todas las herramientas que tenemos, ¿sabes? Es como, wow. Sí, a ver, es cierto que yo también lo veo un poco como lo decís, aunque también identifico que es como te sientes cómodo y lo primero que te viene es comodidad, sí, es como que repites lo que llevas haciendo X tiempo, porque es que al final es lo que tú asocias, hacer una encuesta, pues lo asocias con papel, es como el tema de cuando con las agendas digitales, que hay muchas personas que dicen, yo quiero escribir, porque yo si no escribo siento que no organizo bien mi día y en una aplicación no me entero. Creo que es falta de costumbre, porque No, honestamente, o sea, una ahí vez hay otro tipo cambias, de asociaciones, ahí hay otro tipo de Sí. asociaciones, ¿eh? Es más escribir, más tal, es mental, es igual a la hora de estudiar y demás. Hay otro tipo de asociaciones psicológicas y de memorización, pero otra cosa es que son actividades mecánicas lo que estamos hablando, son cosas que no requieren de retener información, estudiar o no sé qué, que puedan pues haber una diversidad de conceptualización o de entendimiento. No, es que son procesos mecánicos, lo que está explicando todo el rato Enrique, que tienen un ABC y que los necesita hacer cualquiera en la empresa. Es decir, que tiene que poder hacerlo cualquiera. Es lo que veo yo como patrón a los casos que has comentado y que obviamente al final rentabiliza, aunque no tengas el dato, es que es una obviedad que hay X personas dedicadas o X personas dedicando X tiempo a cosas que se pueden automatizar, que básicamente es esto. Y aparte de esto, el rendimiento que produce conocer los datos para mejorar continuamente, ¿no? Que esto es uno de tus diferenciales, la microoptimización continua que permite el tener datos, porque si no tengo datos no puedo mejorar, porque no sé lo que tengo que mejorar.
Pero si tengo esos datos y me los vuelca una aplicación directamente, pues ya tengo un conocimiento muy valioso a nivel empresarial para ir optimizando. Sí, Y eso es una de las siguientes preguntas. Perdón, Enrique, que ahora ya no, no, comentas te todo iba a porque tiene cortar mucho yo, que ver. tranquila. Tiene mucho que ver con los errores frecuentes que cometen las empresas al incorporar la tecnología, ¿no? Por un lado, cualquier tipo de tecnología, si ésta sea maravillosa, es decir, errores que pues vienen por otros lados, o las ganas de subirse al carro, pero igual no se hace del todo bien. Entonces, cuéntanos. A ver, lo primero es, respecto a eso, son las prisas, ¿no? Las prisas es el querer todo ya y querer subirse a igual, te quieres subir a una tendencia en vez de ver directamente por el bien de tu negocio. Es decir, tú estás viendo todo el día en internet que hemos digitalizado, bueno, todo el mundo en redes, perdón por la crítica y los topics, pero todo el mundo en redes son mejor que nadie, ¿no? O sea, todo el mundo hace cosas mejor que nosotros y todo el mundo comparte sus éxitos, ¿no? Y no siempre se comparte esa parte mala y negativa, ¿no? Entonces, tendemos a crear, y las empresas también les pasa, que tienden a crear que están desactualizadas, cuando a lo mejor ellos requieren un proceso de evolución que cada uno llevamos, como igual que nosotros, las empresas también llevan cada uno su camino y hay que entenderlo, ¿no? Entonces... el tema de las prisas es lo primero, porque por el mundo que vivimos o sea, es terrible que a la gente se ponga a digitalizar por digitalizar y luego te encuentras que hay 50 aplicaciones en la empresa que hacen lo mismo y no ha habido una unión común, ¿no? Esas son cosas que se suelen encontrar. Luego otro error que se comete a la hora de digitalizar es no involucrar a los usuarios clave. Es decir, tú en una empresa vas a tener gente que va a estar muy a favor de la digitalización y gente que va a ser muy hater de cambiar lo que ya existe. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Vamos, me he tenido que leer libros sobre esto, pero a tope. Microsoft lo llama la adopción, esto, ¿no? Que es tan importante es que una aplicación haga lo que tiene que hacer como que esa aplicación sea adaptable y que los usuarios quieran utilizarla. Porque si tú tienes una aplicación súper completa que te hace todo tu trabajo solo, está muy bien, pero si nadie sabe utilizarla, pues ya está. Otro error que se me ocurra, pues querer lo mismo, si tú vienes de otra plataforma, ya tenías digitalizado antes, querer hacer lo mismo en esta nueva plataforma. Es una plataforma diferente, pues por lo Qué tanto, curioso. Sí. sí. Por lo tanto, las cosas tendrán que ser diferentes o tendrás que replantearla de un prisma diferente. Y les pasa a muchos usuarios que como ya lo ven diferente, ya empiezan Aquí es a lo que decir, decía Nerea de hay costumbres que son costumbres, o sea, que Sí, ya es es decir, que es así. a es ver, que como siempre lo hacía, le No daba lo dices aquí. tú siempre, el cerebro tiene como un camino trazado y que tú le quieras dar un cambio hace que el cerebro diga, no quiero ir por ahí. Si a nivel de no, procesos es así. sí, mira, os voy a poner un ejemplo, creo que muy visual, espero que lo podáis entender. Imaginaos una lista de tareas, ¿vale? Una lista de tareas es un listado de una tabla en una base de datos normal y corriente, ¿vale? Con una descripción, un estado y una fecha de vencimiento. Ya está. Luego ya puede tener más cosas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pues hay usuarios que no ven que esto es lo mismo que un Kanban. Es decir, el Kanban es más visual, pero al final es que es un listado de tareas con un estado. En el Kanban tú lo que tienes para que los que no sepan lo que es creo que viene del japonés o algo así, si no me equivoco. No lo sé, no estoy seguro. Yo sé que lo llevo utilizando mucho tiempo, pero es este método que es muy... Aplicaciones tipo Trello lo utilizan, que pone por hacer, en progreso Por y columnas. completado. Son 3 columnas, exactamente. Y Sí. vienen tarjetitas dentro con cada una de las listas, con cada una de las tareas, perdón. Entonces, esto por detrás es una lista de tareas. Es lo mismo, pero visualmente ya, si lo ves diferente, dices, es que ya no es lo mismo, es que ya no me adapto, es que ya tal. Pero internamente es más visual uno que otro, pero al final termina siendo de lo mismo, ¿no? Y luego otra cosa que suele pasar también es la falta de formación. Es decir, yo cojo, me llevo las cosas, o sea, imaginaos, esto sería un mal trabajo por mi parte, ¿no? Yo llego a una empresa, escucho las necesidades, yo entiendo una cosa, luego otra cosa es lo que el usuario me quiera decir, que eso es lo que suele pasar, yo me lo llevo, aparezco 2 meses después, tomo tu aplicación. Y no le formo, no le doy un acompañamiento, ¿no? Por eso siempre cuando yo estoy planteando un proyecto, siempre lo acompaño
con una formación, por lo menos a esos usuarios clave. Si lo tengo que volver a repetir, tengo casi infinita paciencia. Hay que ponerle límites a todo, ¿no? Pero en ese sentido de explicar y demás, lo explico las veces que haga falta para que los usuarios lo entiendan. Porque si no lo entienden, al final no va a haber adopción y por lo tanto no va a haber aplicación. Le llaman adopción, me hace gracia, o sea, me hace gracia, Sí, me sí. parece curioso, porque es como adoptar algo, ¿no? Sí, Pero normalmente en el sistema educativo, pues cuando yo estudié y todo esto, se llama más adherencia. Adherirse a una nueva Sí. metodología, adherirse a nuevas tal. a mí esta palabra de adopción me está recordando mucho a cuando metes otro gatito en casa, se tienen que ir conociendo poco a poco, intercambias mantas. Es un poco al final lo mismo, pero bueno, de otra manera. A ver, y voy a Intercambias incluir, datos. voy a incluir otro punto más que creo que me parece súper importante, que me ha pasado un par de veces a lo largo, en estos 10 años, no me ha pasado mucho, pero sí que es verdad que se asume que yo vengo, o sea, yo vengo como constructor de aplicaciones y todo el mundo se cree que yo soy aquí el dios omnipotente, que lo va a transformar todo y todo lo va a conseguir. No. O sea, ese trabajo viene de mí por la parte técnica, yo te ayudo, pero tienes que poner también de tu parte como cliente para tratar de entender lo que yo estoy viniendo a hacer, ¿no? Claro, Entonces, y que tú te pones en el lugar del cliente siempre, porque esto es una cosa que a ti también te gusta, disfrutar del trabajo que estás haciendo, entenderlo, o sea, que sea honesto realmente, no hacer por hacer. Pero es cierto que cuando hay un proceso de transformación digital, y es uno de los errores que has mencionado, es como que no estar todos en la misma página, no estar todos en el mismo punto de entendimiento de por qué estoy haciendo esto y qué implica, ¿no? sí, Hacerse correcto, cargo correcto. en este punto. Bueno, al final es porque es hacer un cambio. Nosotras, como siempre teletrabajamos, ya tuvimos desde el principio que empezar a optimizar procesos y ya veíamos que la comunicación necesitábamos, pues de alguna manera, poder comunicarnos sin necesariamente comunicarnos. A veces simplemente tener las cosas ya en un sitio ordenadas a golpe de vista, pues nos ayudaba. Y eso que nosotras somos dos, pero supongo que cuando una empresa empieza y no tiene estos procesos implementados, el hacer el cambio, pues es la historia, el llegar al punto. Y también que muchas veces esto también nos pasa a nosotras, parece que este tema de la optimización, digitalización o microoptimización está para grandes equipos, grandes empresas, cuando es lo que comentabas tú, Mónica, al principio, que realmente la rentabilidad en equipos pequeños es muy medible y lo que también comentabas tú, que en un equipo de 20 personas ya puede haber grandes problemas de comunicación cuando esto no está trabajado. Entonces, te queríamos preguntar cómo puede la Power Platform de Microsoft adaptarse a esas pequeñas empresas que no tienen igual grandes inversiones. Bueno, a mí aquí me gusta hacer alusión como diciendo, a ver, ¿yo qué soy? Soy un autónomo, soy una pequeña empresa. Pues yo estoy utilizando esta plataforma, ¿vale? Sí que me he encontrado en comunidades a las que pertenezco de comunidades freelance y demás. Me he encontrado que siempre que se habla de Microsoft es empresa grande, que esto está preparado para empresas top. Sí, sí está preparado para empresas top, pero no quiere decir que tú no puedas utilizarlo. Es decir, vosotras, por ejemplo, no sé si creo que utilizáis Holded, ¿no? Yo creo. Sí, Vale. Tú, por ejemplo, a Holded puedes incluirle si tú quieres agregar un campo para vosotras específico, tú lo podrías incluir. Porque creo No, que es más estático, ¿no? Vienes ya más sí. hecho a facturar, facturas pro Depende en qué, forma y o sea, demás. en una factura sí, por ejemplo, pero no como proceso ni como apartado donde quiero anotar cosas. Tiene muchos apartados extras y tal, pero vienen como ya, no es moldeable, digamos. Exactamente. Pues estas aplicaciones sí que tú a nivel de base de datos puedes agregar campos, puedes agregar procesos, puedes agregar visualizaciones, como lo quieras ver, ¿no? Pues por ejemplo, una visualización muy típica para gestión de proyectos es el Gantt, ¿vale? Si alguien no lo sabe, que lo busque, ¿no? Que busque lo que es un Gantt, que seguro que ha visto alguno en algún momento, ¿no? Entonces, esta plataforma al final tiene planes para todos y para todas, ¿no? Para cualquier tipo de empresa. Cuando tú ya adquieres un plan de Microsoft 365 como tal, tú ya estás teniendo acceso a crear aplicaciones, aunque no lo sepas. Es decir, tú te coges un plan de estos de empresa estándar, empresa premium, que valen 5 o 10 euros al mes, ¿vale? Que es lo que te cuesta cualquier servidor de correo que quieras tú para tenerlo. Tienes el Word, tienes el Excel y también tienes lo que se llaman las Power Apps, ¿vale? Otra cosa es que lo sepas utilizar o no, pero lo tienes. Y Microsoft también ha hecho una cosa que es que lo ha incluido en Teams, ¿vale? Microsoft Teams.
para la hora de que tú estás empezando a optimizar un pequeño proceso que de momento no sabes dónde va a llegar, pero lo metes en Teams. Viene incluido con tu plan de Office 365, no pagas más de ese precio al mes. Y a partir de ahí, si en el futuro ves que este proceso, que esto es la leche y que ves que vas creciendo, pues lo que haces es darle un botoncito, promocionar, ya empiezas a pagar el plan de Power Apps, del plan grande, ¿no? Bueno, grande entre comillas, de aplicaciones personalizadas. Esto ya parte de unos 10, $20 por usuario mes. $20, bueno, algo más en euros, ¿vale? Por la diferencia. Y luego ya, si eres una empresa que ya tiene sus procesos consolidados, por ejemplo, un holder, ¿no? Que sería un proceso ya de más facturación, proforma, oferta, clientes, contactos, y quieres tener todas esas tablas ya creadas, no las quieres crear tú, ni quieres invertir en ese tiempo que vas a hacer, que vas a invertir para poder empezar a trabajar, pues ya te dirías a un plan de Dynamics 365, que es pues lo mismo que hay, ¿no? Lo mismo, las mismas aplicaciones, pero ya te las hace Microsoft y te las mantienen ellos. Y lo que suelo hacer yo en ese trabajo, en ese tipo de trabajo, cuando es una implementación de Dynamics 365, es que tú, claro, obviamente, vienen los clientes y te dicen, vale, esto es lo que te ofrece Microsoft, son las tablas, las estructuras, ¿cómo lo veo? Pero es que yo quiero ver esto así, quiero quitar el campo este, quiero meter otra tabla porque yo tengo gestión de otro tipo, y ahí ya viene mi trabajo, ¿no? Personalizarla, ¿no? Al Eso detalle. es, personalizarlo. Es la palabra exacta que usa Microsoft, Pues mira, Mónica. es que justo viene una pregunta ahora que habla precisamente de la personalización, que sí que un poco ya lo has dado a entender ahora y también en preguntas anteriores, pero bueno, para ahondarme un poquito más en este tema, ¿qué papel juega para ti la personalización en la mejora de procesos empresariales y por qué es clave para ti? Pues mira, para empezar, volvemos otra vez a la adopción, que tiene mucho que ver también con algo que, bueno, que lo conocéis bien porque habéis trabajado con gente que se dedica a esto, que es la experiencia del cliente. Es decir, la experiencia que tú tienes al utilizar la aplicación. Pues, por ejemplo, algo tan fácil, un proceso lo que haría es algo tan fácil como cuando me asignen una tarea o me mencionen una nota, a mí me envíen una notificación. Y si no contesto a esa notificación en 3 días o no he resuelto esa tarea en la fecha acordada, pues entonces ya lo que vamos a hacer es enviar un correo o enviar un correo al jefe, ¿no? Lo que corresponda. Eso son automatizaciones. Y eso sería una personalización. Eso por estas aplicaciones por defecto no las hacen, se lo tienes que decir. ¿Vale? Entonces, esto, en este sentido, ¿no? De hacer funcionalidades extra y luego también de trabajar mucho la parte de simplificar, ¿vale? Por ejemplo, en esta empresa de recogida de basuras les pasaba una cosa, ellos tenían que programar muchísimo trabajo durante periodos muy largos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, pues cada día durante 6 meses hay que ir a recoger esta zona de aquí, ¿no? Hay que hacer la recogida de basuras. Por supuesto, no voy a tener a una persona por detrás todos los días durante 6 meses creando esa orden de trabajo, diciendo quién tiene que estar y demás. No, pues se fijan patrones y al final lo que hicimos ahí fue hacer un proceso, este era más complejo, obviamente, que lo que hacía era, pues, dependiendo de esa programación que yo ya he definido en la aplicación, pues programaba automáticamente, ¿vale? Y dejaba todo programado durante 6 meses de la misma forma y si había algún cambio también lo tenía que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, esto es una personalización más bien avanzada. Y luego también que algo que pasa en todas las empresas, incluso en pequeñas, no todo el mundo va a coger y va a meter va a usar todo tecnología Microsoft y Microsoft es lo mejor. Microsoft es lo mejor para algunas cosas eh, y no es lo mejor para otras, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un cliente hace un año o así que al final lo que terminamos llegando a la conclusión es que estas herramientas no eran para ellos. Están encantados porque les terminé recomendando otra herramienta y les dije hablar con esta gente y demás, hablaron con ellos y están encantados. O sea, cuando me han llamado para algo de alguna cosa que se quedó así cuando han estado en la migración, eh, han estado súper contentos, ¿no? Y al final también, que me estoy yendo un poco del tema, lo No, que, no, lo que, está ti- bien. lo que tienes que tener en cuenta es que o sea, el cliente puede utilizar herramientas ya que tiene que utilizar sí o sí, ¿vale? Para integrarse, pues imaginaos una empresa que sea un hotel, pues el hotel tiene un core que es de todos los hoteles, que es de lo que se alimentan luego plataformas de gestión de reservas y todo esto, ¿no? Entonces, el hotel se tiene que integrar con esa plataforma externa. Pues ahí tenemos que hacer un poquito de personalización, ¿no? Elegir la integración más adecuada para que nuestro sistema, que ahora mismo está en Power Apps o donde esté, se comunique con ese otro sistema, ¿vale? Y es verdad que Al hacen... final, Sí. sí, perdón, perdón. Sí.
No, ya acabo. Y es verdad que hace 10 años Microsoft era famosa por ser muy cerradita, muy tal. Ahora, pues desde que vino el hombre este, Satya Nadella, la verdad es que las cosas han cambiado mucho. Justamente cuando entré yo a trabajar, será casualidad o no, no lo sé. El Entró en destino. 2015 y se empezaron a abrir a partir de ahí, ¿no? Entonces, ahora estáis viendo otro tipo de empresa, ¿no? No lo que era antes. Bueno, pues, tiene sentido porque hay que evolucionar, hay que cambiar y es una gran empresa que seguro que está viendo las necesidades reales que tienen las empresas con sus plataformas, bueno, con sus recursos tecnológicos, ¿no? Con los que están poniendo al servicio. Y es un tiburón como empresa, o sea que no se debería quedar atrás en este tipo de cosas. Escuchándote también me daba cuenta del gran valor que tienen los profesionales como tú dentro de esta profesión, porque de nada sirve que tengamos una buena tecnología si no tenemos la visión estratégica para personalizar adecuadamente y aplicarla de forma realmente eficaz, porque nos consta, cuando hemos trabajado contigo, que existen, y lo hemos investigado y demás, que existen casos en los que, vale, hay una aplicación tecnológica, parece que increíble, pero realmente pues no se necesita la mitad de las cosas, son demasiado complejas, no hay adherencia o directamente son un fraude. O sea, directamente son cosas que no valen para nada, solo hacen bonito y nadie lo usa porque al final no es lo que necesitan. Entonces, esa visión estratégica de saber que tu empresa necesita esto en este momento y que poco a poco puedes mejorarlo, pero no es el momento de meterlo todo junto, Sí. que ya lo hemos hablado muchas veces, Mm. creo que es de gran valor empresarial. O sea, eso también te hace ahorrarte mucho dinero y muchos disgustos. Sí. Ahí como, a ver, mis aplicaciones, normalmente las aplicaciones que yo construyo son normalmente de interacción con el cliente, es decir, que normalmente esas aplicaciones las utilizan para, mi cliente los utiliza para comunicarse con su cliente, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Que cuando yo estoy planteando al principio una aplicación de este tipo, yo me siento con ellos y les digo, a ver, primero, para poder comunicar al resto y al mundo cómo os queréis comunicar con ellos, o sea, tenéis que mejorar vosotros internamente. En el momento que eso Mm. esté pulido, seáis un diamante en bruto ya en ese sentido, es hora de coger y decir, vamos a externalizar esto al resto. Porque si no, lo que vas a generar es caos absoluto, porque no vas a tener control, no vas a saber que cuando le des a este botón se va a mandar un correo a tu cliente. Bueno, vas a saber, lo que yo haría en una primera instancia es que cuando tú das este botón pasa esto, y luego más adelante igual le envío un correo al cliente, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de incidencias, pues cuando yo resuelvo o reabro una incidencia, esto pasa mucho, que se envían correos automáticos de hemos reabierto tu caso, hemos cerrado tu Uf, caso y demás. claro, madre mía. Si tú no tienes bien optimizado ese proceso por dentro, luego pasa que se envían Y el 50 correos de equipo. hemos cerrado tu caso. Y el equipo no sabe manejarlo adecuadamente y demás, claro, claro. Y otra cosa que pensaba cuando te escuchaba, muy importante en cuanto a la experiencia de cliente y demás, es que nosotras siempre hablamos mucho de cómo impacta el branding, los valores, la definición de valores, que un poco ya estabas metiendo la patita en eso, ¿no? En la comunicación interna, en cómo nosotros también nos comunicamos, en los procesos que estamos gestionando, a qué ritmo y si estamos todos igualados y demás. Es el tema de las relaciones internas, o sea, dentro, entre compañeros y compañeras, esa tensión que se puede generar cuando no existen esos procesos ágiles, porque estamos frustrados y frustradas, porque esto no sale, porque me paso X horas aquí con el tic, o sea, clic aquí, clic allá, y este no es mi trabajo realmente, ¿no? Pero tengo que hacerlo porque esto es un rollo, porque no sé qué, y entre eso, que no me entiendo con los compañeros y tal, al final genero frustración en el talento que tengo interno. Eso por un lado, y por otro lado, la comunicación a nivel externa, ¿no? Cómo cambia el hecho de fluir. Si yo tengo buen humor, que soy un empleado, una empleada, y estoy bien porque los procesos fluyen, y a la vez la información le llega bien al cliente, o sea, ¿cómo impacta eso en la empresa? De muchas formas. Mira, de hecho, en la aplicación de servicio al cliente, hace poco lo que han hecho ha sido poner el botoncito de... ¿habéis visto el 50 por 15 el programa este de ¿Quieres ser millonario? ¿Alguna vez que hay un iconito, el comodín de la llamada? Pues Alguna han vez. Ujú. puesto eso, precisamente. ¿Vale? Ostras. Porque
o sea, no tal cual, pero es un poco para Sí, explicarlo, ¿no? explícalo un poquito para que se entienda, sí. Se llaman enjambres, ¿vale? Se llaman enjambres, o sea, no tiene un nombre tan comercial. Yo lo he vendido mejor, de hecho, o sea, de nada, Microsoft. Pero sí, esto lo que hace es que cuando ya ves que la comunicación en un... Eso, esto tiene un timeline, ¿no? En una incidencia, por ejemplo, imaginaos, tenemos un timeline de todas las comunicaciones que ha habido internas. Cuando ves que ya eso empieza a ser bastante consistente, la persona responsable del servicio al cliente lo que debería hacer es darle al botoncito del el comodín de la llamada y lo que te hace automáticamente es que te crea un equipo de Teams y te dice, venga, a hablar todo el mundo, a ver cómo podemos hacer esto mucho mejor, ¿no? Entonces, son herramientas que al final te hacen no enredarte, te hacen pues estar un poquito más, o sea, solucionar las cosas antes, que al Atento, final ¿no? es una Mm, mejora interna para mm, empezar, porque reduce la fricción de los empleados y una mejora externa porque está solucionando antes el problema con el cliente. O sea, ujú. es un muy buen ejemplo este de optimización. Imagínate también, yo esto lo tuve mi pareja fisio y estuvo en una clínica donde había una persona que los llevaba todo en un papelito apuntado de todo lo que tenía que hacer cada uno. Tenían una aplicación, ¿no? Pero no la utilizaban porque no las habrían formado o lo que corresponda, ¿no? O no les daría la gana, lo que no es- ese caso ya no me lo sé, pero tenía todo apuntado en un papel. ¿Qué pasa? Esta persona se fue de vacaciones y llegaron allí el lunes y ¿qué hacemos el resto? ¿No? Entonces, un poco egoísta en esa parte de esa persona, de que quería controlarlo todo y lo de escribir en la agenda está muy bien, yo lo defiendo, me encanta escribir, soy el Mm, primero que le gusta, pero es verdad que cuando estás trabajando en un equipo, pues hay que ujú. trabajar de cierta manera. No puede ser que vosotras dos, por ejemplo, pues cojas tú, Nerea, y escribas en la agenda. Y luego intuyas que por ciencia infusa, pues Mónica vaya a averiguar lo que tú querías decir en la agenda, ¿no? Pues hay que subirse un poco a Mm, una... Hay que trabajar en equipo, ¿no? exacto. Mm. No, a Se ver, la nota. agenda es una cosa que funciona a nivel interno y personal. Yo aún Eso así he es. de decir que para mí personalmente ha sido un improvement dejar la agenda e irme a aplicación personalmente, pero porque a mí me cuesta, es algo que ya me costaba el tema de organizar ciertos procesos, entonces hacerlo de una manera de aplicación, el cambio es mucho más sencillo y se puede compartir, bueno, entre otras cosas. Bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, ¿qué te cuento? Pero por supuesto no tiene nada que ver cuando estás trabajando en equipo, es que puedes armar un caos, incluso entre dos personas, ya te digo que es que se nota. Ujú. Sí. Sí, 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 Y, total. y Bueno, fijaos, por sí. ejemplo, os voy a poner otro ejemplo que es muy bueno y que estoy trabajando en él, a ver si me termina de salir. O sea, voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Igual luego no hago nada, pero estoy intentando hacer un vídeo a Jorge, Jorge lo conocéis de Cosas de Freelance, ¿no? Sí. Bueno, habéis trabajado con él, obviamente. Expuso hace 2 semanas, 3 semanas, un post que a mí me llamó la atención, que él decía que, bueno, pues yo al final de la semana lo que voy a hacer es escribir un correo resumen de lo que he hecho esta semana, lo que voy a hacer la semana que viene y lo que Ujú. espero de ti. Muy apañadete, Jorge, ¿no? En este Sí, sentido. Entonces yo le escribí un comentario y le dije, ostras, ¿y por qué no cogemos y le decimos en este caso a Copilot, en mi caso a Microsoft, ¿vale? Siempre me lo llevo a ese terreno, lo podríamos hacer también con otra inteligencia artificial, pero ¿por qué no le decimos que lea esas tareas y al final de la semana me redacte el correo él solo y yo lo copio y lo pego y no tengo que estar mirando el... ¿No? Es una forma de hacer lo mismo, pero oye, que no tengo que estar mirando, reduzco la fricción de tener que estar abriendo mi herramienta de productividad, dígase Notion, Todoist, To Ujú. lo que, Outlook, lo que sea. El Copilot yo le puedo dar acceso al correo, las comunicaciones que tiene con el cliente, lo puede mezclar todo y luego, bueno, sale algunas cosas bien, algunas cosas mal. Ya sabemos que contenido generado por inteligencia artificial, por favor, que lo revisen los humanos, pero oye, es otra forma de optimizar también y de hacer un trabajo que puede Que ser te pesado de una agiliza. manera. Sí. Sí, te ahorra tiempo, te agiliza y te recupera información también. O sea, te la pone junta para que tú la tengas ahí accesible. Ya está. Tampoco no es el tema de redactarlo, sino de tenerla toda en un mismo lugar, recogidita. Optimiza, que esto es una cosa importante, ¿no? También es importante tener profesionales, aprovechamos para compartir esto, la importancia de tener profesionales que realmente le preocupen su trabajo y su impacto en tu empresa, es decir, que le importen sus clientes de verdad, porque no es lo mismo encontrar empresas que quieren venderte un servicio grande una vez y si te he visto no me acuerdo,
a profesionales o empresas que están de tu lado y que quieren que realmente tú a largo plazo tengas resultados y están ahí. Eso es una garantía. Cuando una persona realmente se preocupa y dice, si tienes cualquier otra duda, otro problema, estoy aquí y si yo no te puedo ayudar, te voy a recomendar a quien te pueda ayudar, ¿no? Es que le importas. Y en este tipo de proyectos también, ¿no? A nivel tecnológico, es difícil que no te tengan que volver a contactar. A mí, cuando es diseño web y todas estas cosas, siempre lo decimos, las páginas web es normal que de vez en cuando den problemas. O sea, cualquier desarrollo digital, tecnológico, yo creo que es así, ¿no? Es normal que exista algún bug, algún problema, alguna cosilla que tengas que consultar. Normalizar este tipo de pequeños problemas o soporte o apoyo, ¿no? De decir, oye, y esta cosa, no los grandes problemas, que bueno, eso es otra cosa, pero que es normal que ajustes o soporte se requiera. Y cuando una empresa no demuestra tener esa cercanía, ya es un poco red flag, ¿no? Es un poco... Lo que te puedes pues, esperar. mm, sí, comentar que eso es importante y tu enfoque en la microoptimización, bueno, ya el hecho de que como eres autónomo, pequeña empresa, eres un freelance consultor que trabajas uno a uno y de forma tan tal, aunque con colaboradores y colaboradoras y lo que sea, pero te permite esa atención más cercana con el cliente y esa microoptimización, centrarse en ese proyecto para poco a poco y a lo largo del tiempo, ¿no? Aportar mejoras o adaptaciones que lo puedan ir mejorando todo, ¿no? Sí, Está bien. correcto, correcto. Y además que yo, a ver, yo hago un esfuerzo, no tampoco muy grande, pero hago un esfuerzo por tratar de ser buena gente, ¿no? O sea, en el sentido de, a mí me fastidiaba, y eso que no era mi empresa para entonces, ¿no? Pero cuando estaba asalariado, pues que, o estaba trabajando para empresas, ¿no? Yo hiciera una aplicación y sentir que nadie lo utilizaba y a todo el mundo le daba igual, a mí me hacía daño eso. O sea, Te quiere decir, en frustraba, plan, sí. ¿para qué estoy yo invirtiendo este tiempo? Porque yo, sí, pues bueno, me han pagado las horas y demás, sí, pero no has llegado a ningún sitio, ¿no? Entonces es algo que al final a mí me importa, ¿no? Que mi trabajo tenga un impacto, que lleguemos, que hagamos algo, que no, tampoco vamos a cambiar el mundo y nos vamos a volver locos, pero vamos a mejorar por lo menos un poquito de esas empresas que lo necesitan realmente, ¿no? Ese es mi Empatizamos objetivo. mucho porque Nerea también dice continuamente, ¿no? Esto de que tienen que poder tangibilizar, ¿no? Lo que, ¿verdad, Nerea? Que te... Sí, no, y entiendo lo que está diciendo Enrique, de que al final, aunque tú el trabajo lo tengas hecho y te hayan pagado, no te vas a sentir bien si eso no está tangibilizado, no está funcionando, es como un fracaso personal, te lo tomas, aunque no sea así, ¿vale? Pero te lo tomas así. Es, Sí. es un poco, bueno, es un poco así, personal, sí, es personal. Y que Y... luego, perdón, Di, sí, di. sí. No, que luego a la hora de que haya errores tenemos dos actitudes a tomar. Una, vamos a trabajar en equipo, vamos a solucionar esto, o dos, nos vamos a tirar los trastos a la cabeza y no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo cuando tengo esas conversaciones con los clientes le digo de nosotros, de los dos, porque es tanto mía como... O sea, yo tampoco aquí me pongo como un santo, yo también tengo pues mis días malos, mis días buenos, ¿no? Y yo le digo, de nosotros depende que esto pues se acabe, que unamos juntos y trabajemos juntos para solucionarlo lo antes posible, o no, nos tiramos los trastos a la cabeza y acabamos cada uno por un lado, ¿no? Que no es lo que yo busco, ¿no? Obviamente. Porque Pensando Y en es que nada. soluciones. es pensando en Sí, soluciones, sí, por eso te comentaba el tema de que hay que normalizar ciertos bugs o errores, porque dentro de este sector es que es imposible que no no es existan. Lo imposible. que pasa es que cuando vas a cierto público que no entiende absolutamente nada, está acostumbrada a que una mejora es se implanta y ya está, es como que les cuesta mucho aceptar en esto, Mm. esta transición. Y a nosotras nos cuesta introducir las transiciones en el cambio de marca o en el estar, que la gente se tiene que acostumbrar a ir introduciendo las cosas poco a poco porque se agobia y dice, son muchos cambios, son muchas cosas. Bueno, pues vamos poco a poco, ¿no? Y no es todo tal que hay que darle a todo su tiempo, que yo creo que este es un punto que ya mencionaste y que es bastante importante. Bueno, tenemos una última pregunta Venga, hombre. que es el cambio recomendado. Si tú dijeras o tuvieras que elegir un desarrollo clave que deberían tener prácticamente todas las empresas, ¿cuál sería? El de unificar, yo diría. Es decir, yo, por ejemplo, es que tengo un ejemplo muy reciente de esto, ¿no? Hay gente que todavía, y normal, bueno, a ver, lo normalizo porque
porque también es verdad que está fuera de mi mundo, ¿no? Entonces lo veo incluso normal. Pero hay gente que todavía se cree que los programas o hacen facturas, o hacen tareas, o hacen, yo qué sé, X cosa, ¿no? En este caso, estoy empezando a trabajar con un cliente ahora que tiene, por un lado, una base de datos de clientes, en otro sitio, en Trello, tiene las tareas, ¿vale? Luego utiliza OneDrive, que es OneDrive barra SharePoint, es lo mismo, no sé si sabéis la diferencia, pero OneDrive es para uso personal, SharePoint es más para compartir documentos con la empresa. Y luego tienen el correo normal y corriente, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? Que tienen cada. Y luego otro software para facturar también, creo. O sea, estamos hablando de 4 o 5 software que te está costando esto. 10 euros por usuario cada mes o algo así, ¿no? Es un precio estándar y por lo menos mínimo. Vale, pues en este tipo de aplicaciones. Lo que tú puedes hacer es unificar todo dentro, es decir, los correos, tú no te hace falta que te vayas a Outlook, lo tienes ya en la aplicación, ¿vale? Luego sí que es verdad que la bandeja esta de enviados de Outlook sí que aparece, ¿vale? O sea, obvio. El SharePoint o barra OneDrive también lo tienes metido dentro, de tal manera que tú accedes a una ficha del cliente y accedes a la experiencia unificada, es decir, accedes al perfil único del cliente donde tú vas ahí y encuentras toda la información, no tienes que ir navegando, abriéndote mil pestañas, no. Y parece como un milagro, pero es que esto en realidad es que es algo bastante estándar en este tipo de aplicaciones, no es algo nuevo. ¿Vale? Entonces cuesta explicar que una aplicación así pues te pueda llevar la facturación de la empresa, porque se creen que la gente tiene que ir a un software específico de facturación, cuando aquí lo puedes adaptar, ¿no? Y otra cosa también es el tema de las tareas manuales. El tema de las tareas manuales, que te llegue una factura por correo y que tengas que meter tú la factura para llevarse a la hacienda o lo que sea, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues se puede poner, por ejemplo, un buzón de facturación@empresa.com y que directamente esas facturas de gastos vayan directamente a una carpeta que luego la compartas con la asesoría, ¿no? Previa aprobación, si quieres tener un poquito más control, pero ¿qué diferencia hay de coger y arrastrar un documento a hacer una aprobación y decir, bueno, esto está ok, adelante? ¿Vale? Entonces, sí, al principio dices, bueno, es que es mover un documento, pero cuando tienes 100 facturas, multiplica el tiempo que te cuesta hacer eso, ¿no? O sea, muchísimo. Sí. Total, la verdad es que sí. Son básicos, ¿no? Que al final parecen, pues eso, es que lo vuelvo a insistir. Para nosotros a lo mejor, como estamos tan en digital, nos parecen obvias, pero tú que tienes calle en esto, ya ves que no es tan común y que por favor, pues si podemos, lo implementemos cuanto antes, ¿no? Bueno, pues no sé, Nere, ¿queda alguna otra cosa o...? No, estas son todas las preguntas, tanto las que estaban planteadas como las que se nos han ido ocurriendo por el camino, que siempre improvisamos un poco. Así que nada, esto es todo y muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotras, compartir lo que haces. Nos ha hecho mucha ilusión. ¿A que sí? Tenerte aquí. Nada. ¿Qué tal te lo has pasado, Enrique? Yo muy bien, yo muy bien. Yo creo que la verdad que para ser principio de semana, la verdad es que estoy bastante despejadillo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha estado, vamos, os lo agradezco un montón haberme invitado y espero que hayáis aprendido algo, ¿no? Que al final es eso lo que, tanto yo de vosotras como vosotras de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, seguimos hablando. Muchas gracias a ti, Enrique. Recordamos a oyentes y los que nos estéis viendo por YouTube, que ahora nos estamos atreviendo a ir por YouTube también. Sí. Así que si nos quieres ver, pues allí estamos también. Os dejamos información sobre Enrique y el acceso a su página, donde tiene mucha más información sobre sus servicios, sobre él y demás, en la cajita de descripción. Y bueno, si quieres seguir conociendo más contenido similar, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestro Spotify o desde donde nos escuches. Y cualquier otra consulta que tengas, escríbenos a contacto@ganimoestudio.com si nos quieres cotillear a nosotras a ganimoestudio.com. Y nada más, que cualquier comentario, cualquier cosilla que quieras, en comentarios siempre nos ayuda. Hasta el próximo episodio, no tengo nada más que añadir. Chao, chao. Chao. Chao.